viajando por el mundo, descubriendo nuevas tierras, escuchando las historias sin fronteras. Un podcast que te lleva lejos sin equipaje. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estés escuchando. Bienvenido, bienvenida a este podcast. Yo soy Zaret. Y yo soy Arturo. Y esto es Archivo Mexa. El día de hoy en el archivo traemos para ustedes el tema súper interesante que está ahorita pasando en nuestro México lindo y querido. Vamos a hablar sobre el voto. Para este podcast contamos con una súper invitada. Flor, antes de comenzar, a mí me gustaría que te presentaras con los que nos están escuchando en este momento. Y bueno, para los que nos están escuchando por primera vez, queremos decirles que somos dos mexicanos viviendo en Inglaterra y bueno, la invitada de hoy vive en un país diferente. Ella está viviendo en Luxemburgo, pero también es una mexicana. ¿Qué te parece, Flor, si nos ayudas presentando, diciéndole a la comunidad quién eres, a qué te dedicas, dónde has estado y de qué ciudad de México eres? Sí, bueno, pues muchas gracias primero que nada por la invitación. La verdad, para mí es un honor estar aquí con ustedes en Archivo Mexa. Y bueno, yo soy mexicana, yo nací, crecí y viví prácticamente toda mi vida en Ecatepec de Morelos. Estudié en la UNAM en México, estudié ingeniería en telecomunicaciones y hice también una maestría ahí y después ya decidí dar el paso a hacer el doctorado en lo mismo en ingeniería en telecomunicaciones en la Politécnica de Madrid. Estuve ahí en Madrid viviendo unos años. Mis temas principales de investigación son comunicaciones por satélite, inteligencia artificial, y ya después ahora estoy trabajando en la Universidad de Luxemburgo. Aquí ya llevo en Luxemburgo viviendo 3 años prácticamente y bueno, prácticamente esa es mi vida académica, pero bueno, también tengo intereses siempre de participar activamente en la política mexicana desde el punto de vista ciudadano. ¿Y tu experiencia en el extranjero? Bueno, a resumidas cuentas, a lo mejor si se pone muy interesante la plática, que seguramente puede ser el caso, ya haremos a lo mejor otro episodio, pero platícanos un poquito cómo te fue en Madrid y cómo saltaste de Madrid a Luxemburgo, porque obviamente Luxemburgo es un país pequeñito, no sé cómo están las oportunidades de trabajo por allá para los mexicanos y demás, pero a ver, platícame, ¿cómo te fue? O sea, dices que hiciste el doctorado en Madrid, entonces, ¿cómo te fue por allá? Sí, bueno, mi salto de México a Madrid sí fue como un cambio radical, pero ahora que estoy en Luxemburgo veo que la verdad sí tenemos muchas cosas en común también con España, empezando con el idioma. Entonces, la transición no fue tan difícil ahora que veo en retrospectiva, comparado con venir a Luxemburgo, en donde ya es como idiomas completamente diferentes. Aquí es un país muy pequeño, como bien mencionaron, y los 3 idiomas oficiales que se hablan son alemán, luxemburgués y francés. Entonces es como llegar a un lugar en donde en el trabajo tengo que hablar en inglés, pero afuera en la calle ya se hablan otros 3 idiomas que yo llegando aquí la verdad es que no los conocía, no sabía hablar francés. Sí, bueno, sigo sin saber, ahora estoy aprendiendo, pero no puedo decir que ya sé, que ya sé hablarlo. Entonces, para mí es el tema de los idiomas, yo creo que sí fue un tema bastante radical el cambio. Y bueno, ¿cómo salté? Fue porque justamente en mi último año del doctorado estaba yo asistiendo a una conferencia que por cierto fue online por el COVID, fue en épocas de COVID, y hice una presentación de lo que estaba haciendo en mi tema de tesis y ahí la que ahora es mi jefa me escribió por un mensaje y me dijo, oye, vi tu presentación y es justo lo que estamos buscando aquí, ¿te quieres venir a la Universidad de Luxemburgo? Yo, para ser 100% honesta, no tenía mucho conocimiento del país en sí, de Luxemburgo. Para mí nunca fue como en mi mente de, quiero irme a vivir a Luxemburgo. No fue un sueño hasta que llegó la oferta de trabajo, empecé a investigar más y se me empezó a hacer muy interesante la experiencia y bueno, decidimos mudarnos para acá.
y aquí ya llevamos tres años. La verdad que muy bien. La comunidad mexicana es sorprendentemente más grande de lo que yo me imaginaba para ser un país tan pequeño. O sea, somos 600,000 habitantes en todo el país, se imaginarán lo pequeñito que es. Y yo creo que la comunidad mexicana llegamos cerca a los 1,000 mexicanos en Luxemburgo. Entonces yo considero que sí somos un porcentaje alto para el tamaño de país que es Luxemburgo. Oye, Flor, y bueno, una de las razones por las que te tenemos el día de hoy de invitada es porque en redes sociales has dado de qué hablar sobre cómo se está llevando a cabo lo de la política mexicana en otros países. Y quería que compartieras también con nuestra audiencia tus redes sociales, cómo ha sido esta influencia que tú estás teniendo en redes sociales, porque también tengo entendido que tienes un canal en YouTube donde, bueno, es un tema aparte de esto de la política, pero tienes un tema muy importante y bien interesante que es sobre la inteligencia artificial. ¿Podrías contarnos un poco de eso? Sí, bueno, en general a mí siempre me ha apasionado la tecnología y empecé a notar, sobre todo eso fue hace como 3, 4 años aproximadamente, que estaba viendo un boom en la inteligencia artificial y que se veía que era algo que iba a llegar a a todos los rincones de prácticamente pues de las profesiones y ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, también noté que había mucho contenido en inglés, pero muy poco en español. Y bueno, sabiendo que eso es una gran desventaja justamente para todos los países de habla hispana, que somos muchos, entonces empecé a considerar la idea de hacer contenido donde se explique al menos las cosas básicas de cómo hacer, por ejemplo, simplemente diseñar una red neuronal en algunos programas como Python o MATLAB, o simplemente explicar qué es una red neuronal en general así. Entonces, así empezó a surgir la idea. El canal de YouTube se llama Atecnea y bueno, ahí cuando tengo oportunidad subo y actualizo contenido relacionado a la inteligencia artificial. Y algo bien importante que a mí me gustaría destacar es que dices que, o sea, vieron tu plática, tu jefa actual vio tu plática y le interesó tanto que te llamó y te contrató, ¿no? O sea, eh, para poner eso en contexto, pues quiero decirles a nuestros queridos oyentes que estamos en presencia de una invitada muy destacada, muy talentosa, porque no he sabido de mucha gente a la que le pase eso, o sea, que sea tan común. ¿O tú cómo lo ves? O sea, ¿o si es común en tu área que contraten a la gente así o cómo lo ves? Bueno, primero que nada, muchas gracias por las felicitaciones. Eh, pues bueno, sí es verdad que cuando yo lo comento con otros mexicanos y eso sí noto que no es muy común. Entonces sí es verdad. Creo que yo estuve en el momento adecuado porque justamente tengo que reconocer que es un poco de suerte, o al menos así lo considero yo, porque justamente en el año que yo me titulé, el tema de la inteligencia artificial todavía no era tan, o sea, ya era muy fuerte, pero no había tantas personas cualificadas, digámoslo así, y más sobre todo inteligencia artificial, más comunicaciones por satélite. Entonces, en ese momento, justamente yo estaba en el lugar y el momento adecuado cuando terminé, pero prácticamente al año siguiente, ya llevaba yo un año ahí, y de repente empezaron a terminar también su PhD muchos otros, no solo mexicanos, sino de diferentes nacionalidades con una cualificación similar. Entonces, podríamos decir que la verdad fue un poco también que estuve en el momento y en las circunstancias adecuadas. Claro, así pasa, ¿no? Siempre hay que estar preparados para tomar las oportunidades cuando aparecen. Y pues muchas felicidades porque lo has logrado. Y bueno, ya nos contabas, yo creo que un poquito más sobre tu vida en Luxemburgo y todas estas cosas académicas, pero para no desviarnos tanto del tema principal de la charla de hoy, que son las elecciones, pues ¿qué les parece si empezamos a hablar un poquito al respecto? Y, y bueno, a ver, pues vamos viendo. ¿Qué tan importante creen ustedes que es la democracia y el proceso de votar en el extranjero en nuestros días? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Realmente importa?
tiene peso. Somos mucho menos los mexicanos que estamos en el resto del mundo comparados con los que están en Estados Unidos, que Estados Unidos obviamente tiene la mayor cantidad de mexicanos fuera de México y obviamente la comunidad en México pues es la que más pesa en las elecciones, pero nosotros que estamos afuera, que estamos en países mucho más pequeñitos que México, como Luxemburgo o Inglaterra, pues ¿cómo ven? O sea, ¿qué tan importante les parece este proceso electoral que estamos viviendo? Sí, bueno, pues yo considero que es súper importante que nosotros como mexicanos estemos participando constantemente sin importar que estemos fuera de México. Por muchas razones, una de las principales es que, bueno, ahí es donde están nuestras raíces. Por lo general, la mayoría de nosotros tiene todavía familia, una gran parte de nuestra familia estando allá. Muchos otros también envían dinero a México, entonces al final de cuentas también todo lo que, toda parte de tu dinero también funciona en la economía y en cómo se está administrando allá esos recursos. Y simplemente porque aunque estemos fuera, siempre el cómo nos ven en el extranjero también depende mucho de lo que está pasando allá. Entonces yo sí creo que es importante mantener esa conexión con nuestro país y una de esas cosas es el voto desde el extranjero, la participación desde el extranjero. Entonces sí, yo sí considero que es algo importante y bueno, desde que yo he tenido oportunidad, ya llevo casi 8 años viviendo fuera de México y siempre que he tenido oportunidad de votar, que hay elecciones, lo he hecho. ¿Ya? Y algo que considero también es importante es que a final de cuentas al país le cuesta mucho organizar las elecciones. Es una inversión, la verdad, bastante importante. Tienen que, aunque obviamente pues sabemos que hay muchas, dependen de mucho en las casillas electorales de los voluntarios y demás, de los voluntarios a fuerzas, ya sabemos cómo es esto, pero aún así es un costo enorme. Y es aún mayor para hacer posible que los mexicanos desde el extranjero puedan votar. A mí me sorprendió mucho porque para estas últimas elecciones a mí me hablaron desde México y el propósito de la llamada era precisamente tener mi registro en orden y que pudiera votar con todo así, que todo estuviera bien, porque bueno, obviamente no basta con tener la credencial para votar, que esté actualizada, etcétera. Tienes que estar registrado en padrón electoral y todo tiene que estar en orden, etcétera. Y ahora es mucho más importante porque, bueno, se da la opción para votar desde el extranjero de manera electrónica. Entonces podemos votar desde el extranjero de manera electrónica, por papeletas típicas como las de México, las que son físicas y tú las mandas de regreso por correo, bueno, te llegan y regresan por correo, o ir a uno de los escasos sitios para votar presencialmente. Entonces, pues para la parte electrónica, pues sí es muy importante tener súper bien el registro. Y a mí me sorprendió mucho que la persona que me atendió, pues súper amable, la verdad, muy paciente, me explicó todo con mucho detalle y se aventó 15, 20 minutos asegurándose de que en ese momento yo estuviera bien registrado para que pudiera votar. Y entonces, bueno, deja de que se echaron la llamada de 20 minutos desde México hasta Inglaterra, no sé cuánto les habrá costado, pero pues empezando por ahí, más el tiempo de esta persona. Entonces, sí es un esfuerzo bien importante y bien fuerte que está haciendo el país, sobre todo últimamente. Yo no recuerdo que hubiera algo semejante. La vez pasada en las elecciones nadie me habló, nadie me informó, nada. Y mucho menos antes, ¿no? Pero ahora sí están echándole un poco más de ganas, siento yo, por lo menos en mi experiencia personal, a incluirnos, ¿no? Sí, bueno, sí, por un lado sí, pero por el otro lado siguen habiendo muchas cosas a mejorar, como por ejemplo el tema de que de repente de un día a otro a muchos mexicanos nos quitaron de la lista electoral porque en teoría teníamos irregularidades en nuestro proceso. Yo fui una de las personas que nos llegó esa mala noticia en abril, pero fue el 12 de abril porque hasta lo recuerdo súper bien, que cuando recibí el correo. Y es importante tal vez también clarificar que los mexicanos en el extranjero que queremos votar nos registramos desde meses antes. O sea, desde meses antes ya tenemos que tener, como bien mencionas, todo listo, todo los procesos, todos los documentos que necesitamos.
necesitamos demostrar que tenemos un domicilio aquí, que tenemos todavía nuestra credencial de lector y mandar toda la documentación. Y justamente yo también tengo como un sabor así agridulce de que sí he notado que han habido más esfuerzos actualmente para incluirnos, para darnos más información, pero a la vez también pues estuvo este otro proceso que desde mi perspectiva al final se solucionó, pero también considero que fue porque estuvimos haciendo mucha presión los mexicanos viviendo en el extranjero. Entonces, bueno, afortunadamente considero que a la mayoría de nosotros se nos solucionó, pero sí fue un proceso bastante incómodo porque además, o innecesario, llamémoslo, porque considero que nosotros ya habíamos hecho nuestra parte de registrarnos anteriormente y que nos habían dicho sí, ya está todo en orden y 2 meses antes de la elección nos dicen no, ya no puedes votar. Entonces sí fue un poco un golpe ahí fuerte para muchos de nosotros. Yo quisiera agregar algo que también me ha resultado curioso. Es que, por ejemplo, yo tengo familiares, amigos viviendo en Estados Unidos y otros países. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y de algunos otros, me han dicho que no les interesa votar o que creen que es inútil. Por ejemplo, tengo una conocida que me dijo que ya no iba a votar porque pues ella nació en Estados Unidos, y como nació en Estados Unidos, no tenía ella idea que seguía siendo ciudadana mexicana y ella creía que no tenía derecho a votar. Eh, Otras personas me han dicho que pues como que no les interesa eso del voto porque ni enterados estaban, hasta que les pregunté, oye, ¿vas a votar? Y me dijeron, ¿cómo? ¿Cuándo es? Y yo, es este domingo, 2 de junio. Y me dice, pero para los extranjeros tienes que votar desde antes, como bien mencionas. Y decían, ay, se me fue, no sabía que tenía que votar. O como no uso la credencial del INE, pues no sé ni dónde está, entonces no la encontré a tiempo y no me pude inscribir para votar desde el extranjero. Otros me han dicho que fueron a tramitar por ejemplo, aquí en Inglaterra tengo unos amigos en Exeter que me platicaron que iban a ir a tramitar su INE, porque ya se les había vencido. Algunos sí alcanzaron a ir a tramitarla directamente hasta Londres y otros, pues, que no la tramitaron a tiempo y pues no pudieron votar. Otros me han dicho que los candidatos que están ahorita, pues no, como que no les interesan, no son de su agrado y prefieren pues no votar. ¿Ya? Y bueno, aprovechando el vasto conocimiento de Flor aquí en el episodio de hoy, quisiera preguntarte, Flor, tú estás más informada que nosotros, entonces, ¿qué pasa con esos votos? Bueno, pues con esa falta de votos, o sea, legalmente, ¿qué pasa con la gente? Bueno, porque hay diferentes posibilidades, ¿no? Obviamente la primera es que vas, votas, eliges a tu candidato, lo que sea, puedes anular tu voto y poner quiero votar por Pancho López y anulas la boleta y ya. Puedes poner candidatos no registrados, creo, todavía se puede, no estoy seguro. Y otra cosa diferente es no ir a votar, pero como estás en el registro, o sea, ¿qué pasa con todos esos votos? ¿Sabes más o menos cómo los distribuyen o qué hacen con ellos al final en el conteo? Cuando no vas a votar, pues prácticamente te quedas fuera de cualquier decisión. Entonces, no te toman en cuenta, no pasa nada más que simplemente, pues estás, digamos, manifestando que no te interesa las votaciones. Sin embargo, también es una forma de que tú no tengas poder de decidir ni siquiera cómo se va a repartir el presupuesto en los próximos años, el presupuesto de los partidos políticos. Considero que es mejor anular el voto que, que la abstención, porque al anular el voto, entonces yo sí es como dar un voto a disminuir recursos a todos los partidos políticos, por ejemplo. Entonces, tu voto no se cuenta en sentido de a un candidato o a otro, sino en cómo se reparten los recursos. El voto nulo es como quitar recursos a todos los partidos, es decir, no le vas a dar ningún porcentaje ni de votos ni de recursos económicos a los partidos. Entonces, si no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos o candidatas que están, mi sugerencia es mejor anula tu voto, pero ve a votar
a no ir, porque no ir ahí sí no te toman en cuenta para nada, no estás realmente participando de ninguna manera. Y bueno, hay muchas críticas del proceso electoral y en México y en todos lados, ¿no? O sea, obviamente sabemos que ha habido fraudes, que hay manipulación de votos, que sobre todo creo que, no estoy tan seguro de cuántos fraudes ha habido, pero sí hay bastantes que se hacen relativamente fácil con las personas que se abstienen de votar, ¿no? Que bueno, fueron casos que hemos visto en elecciones pasadas, que según los rumores, precisamente manipulaban esos votos de personas que no se presentaron, porque obviamente pues no hay manera de comprobar si se presentaron o no cuando falsifican uno, ¿no? Entonces, a lo mejor Sí. también eso es otro motivo porque para ir a votar y si quieres anular, pues anúlalo, pero no les dejes un cheque en blanco para Sí. posibles manipulaciones, ¿no? También. Sí, no, y también, de hecho, ahora que mencionas esto de fraudes, esa fue la justificación que dio el INE de por qué nos habían, a 130,000 mexicanos de repente de un día a otro nos dejaron fuera del padrón, porque lo que comentan, yo la verdad no estaba enterada hasta que ahora lo salieron a explicar que hace, no, hace 6 años en las votaciones de los mexicanos al extranjero, hubieron mexicanos que supuestamente se habían registrado y resulta que los mexicanos no vivían en el extranjero, que alguien más votó por ellos, que hubieron mexicanos que llegaron a su casilla a votar, que eran mexicanos residiendo en México y que les dijeron, no, pero tú ya votaste, no sé, en Washington, ya Wow. votaste en España, en diferentes países y que por eso en esta ocasión tuvieron como esa segunda revisión que hubo, más aparte porque era una revisión que estaban pidiendo en general los partidos políticos de los del voto del extranjero, porque según también el voto en el extranjero puede ser como otra herramienta para hacer este tipo como de fraudes, lo cual yo diría que más bien habría que buscar formas de que el proceso se pueda hacer más transparente, ¿no? En lugar de ponernos más trabas a los mexicanos que vivimos en el extranjero. Sobre esto que estabas comentando, ¿cómo fue esa presión que ejercieron los mexicanos que fueron excluidos del proceso de votación? Porque bueno, a mí me tocó, a mí me mandaron todo y yo ni enterado hasta que empecé a ver tus TikToks. Entonces dije, mira, o sea, no estaba ni siquiera consciente del problema porque, pues obviamente, como ya les dije, yo no estoy tan informado sobre la política en estos momentos, pero ¿cómo fue ese proceso bueno, obviamente les llegó, se dieron cuenta que eran un montón y cómo fueron para empezar a ejercer esa presión, que me parece algo bastante importante que se haya resuelto en tan poco tiempo también, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que inicialmente, pues como bien saben, todos nos registramos desde antes, o sea, creo, si no mal recuerdo, te tenías que registrar antes de que acabara febrero. Puede que me equivoque, porque no me recuerdo la fecha exacta, pero yo, o sea, por ejemplo, yo me registré en noviembre, casi desde que abrieron la convocatoria yo me había registrado. Y a finales de noviembre yo recibí el correo de aceptación, de que me decían todos tus documentos están bien, ya fueron revisados y estás aceptada en el padrón electoral. Y, y así, hasta que de repente, justamente el 12 de abril, yo recibí un correo que decía que habían revisado nuevamente mi solicitud y que habían encontrado inconsistencias. No se decía qué inconsistencias eran, o sea, el correo no era personalizado, el correo era muy general. Nada más decía, se han encontrado inconsistencias y ya no vas a poder votar en las próximas elecciones. Y, o sea, yo sinceramente pensé que era broma, que alguien había hackeado la lista del INE con los correos y que alguien estaba, o sea, que era algo, yo creí que era fake, la verdad, no me lo esperaba porque era un correo muy general, no decía qué inconsistencias habían encontrado y fue muy raro. Y de repente veo a mi esposo y me dice, oye, me acaba de llegar un correo del INE. Él también se registró igual que yo en noviembre más o menos y le llegó el mismo correo que a mí. O sea, era un correo genérico. Era literalmente las mismas palabras, todo, no decía qué inconsistencias.
Y entonces, pues yo estaba muy enojada y fue cuando empecé a grabar así un TikTok diciendo lo que había pasado. Pero luego me empecé a percatar que no éramos solo mi esposo y yo, que le había pasado a muchísima más gente. Y luego nos enteramos que eran 139,000 mexicanos los que estábamos en esa situación. Wow, ¿cómo te diste cuenta de eso? Porque, bueno, eso Ese del número dato. yo no es que yo me haya percatado per sí, sino que el INE salió a dar las declaraciones de que eran 139,000 mexicanos. Y fue como muy raro porque ellos dijeron, o sea, agarramos aleatoriamente de todas las solicitudes que ya teníamos, agarramos aleatoriamente aproximadamente 200,000 solicitudes y de esas nos estamos dando cuenta que 139,000 están mal. Entonces, pues dices, bueno, pero tú hace 2 o 3 meses ya me habías avisado que estaba todo bien, que Ajá. estaba todo en orden. ¿Por qué ahora, 2 meses antes de la elección, me dices que ya no voy a poder votar? Entonces fue un enojo bastante fuerte de la gente y desde diferentes partes del mundo, pues estuvo empezando a hacer presión a través de redes sociales, a través de TikTok, de Facebook, de Instagram, de ¿Y para X. todos era la misma razón por la que ya no podían? Es que no daban, no, es lo que pasó, que no te decían cuál era esa inconsistencia. A nadie le decían personalmente. Entonces, el INE, al sentirse tan presionado, empezó a decir, a ver, escríbanos por privado y les vamos a decir a cada uno la inconsistencia que tuvieron. Bueno, eso, o sea, la gente no creía. Había mucha gente, yo también la verdad no creía que nos lo fueran a solucionar. Yo ya, la verdad, decía, no, no voy a poder votar, estaba como bastante preocupada. Yo no creía que lo fueran a solucionar porque éramos muchísimos mexicanos y nos dijeron que sí lo iban a resolver caso a caso. La cuestión es que aún así dije, bueno, vamos a hacerlo. O sea, si es verdad que se comprometen a solucionarlo, vamos a hacer lo que nos lo piden. Y entonces empecé a hacerlo y también empecé a hacer yo también más videos sobre ese tema para que la gente lo hiciera, porque muchos ya no lo querían hacer, o sea, muchos decían, ya estaban desanimados, decían, no, es que ya me sacaron, ya no voy a poder votar, ¿para qué lo hago? Porque la primera vez nos decían que teníamos que interponer una demanda judicial. Entonces, eso sí, imagínate, o sea, todo lo que conlleva interponer una demanda judicial. Pero debido a la presión que se estuvo haciendo, nos dieron la opción de que volviéramos a enviar los documentos y que nos iban a atender caso por caso. La gente no creía, yo me incluyo que no creíamos que lo fueran a solucionar, pero aún así, pues estuve motivando bastante a las personas para que lo hicieran. Y sí, la verdad, esa parte sí se aplicaron cuando empezaron a llegar las solicitudes. Se tardaron en contestarnos más de los días que ellos habían prometido, pero al final sí ya, yo creo que hace 2 semanas y media ya recibimos completamente la confirmación de que sí, ya podíamos votar y, y teníamos el acceso y todo. Y a todo esto, ¿cómo te informas tú sobre el proceso de registro para votar desde el extranjero? O sea, ¿cómo te diste cuenta tú? ¿En dónde? Ah, sí. Bueno, siguiendo la página de Facebook del INE prácticamente. Ahí empezaron a sacar ellos publicaciones de que ya estaba abierto el registro para votar. ¿Y tú en tu caso, Arturo? A mí me mandaron correos. Yo ya estaba registrado porque yo saqué mi credencial para votar desde Londres, la tuve que renovar estando por acá. Entonces, y pues estaban todos mis datos ahí, me empezaron a llegar correos de que me registraba para votar, etcétera, etcétera. Empecé a revisar algunas cosas. Yo tuve un problema cuando saqué mi credencial para votar desde acá, y es que sacar la credencial para votar no es lo mismo que estar registrado en el padrón electoral. Y yo no sabía. Y entonces, no me dijeron, al momento de que la saqué, no me dijeron nada. Me dijeron, sí, aquí está tu pasaporte, aquí está tu credencial, bye, ¿no? Y no me dijeron nada. Entonces, eso fue ya hace varios años, no fue para este periodo, fue en 2017, por ahí, cuando la tuve que renovar. Entonces, no me dijeron nada, se me pasó el periodo para registrarme en el padrón electoral, y cuando lo intento hacer, pues me dijeron, no, pues, ¿qué crees que no puedes porque no te registraste a tiempo? Entonces, volvemos a lo mismo que decíamos al principio, te tienes que registrar con mucho tiempo, tienes que estar activamente informado porque a pesar de que reconocemos que hay esfuerzos por parte del INE de hacer las cosas un poco mejor y de informar a la gente, pues a final de cuentas es responsabilidad de cada quien, ¿no? Si quieres participar en algo y si quieres involucrarte en algo, pues tienes que estar ahí. Y a veces yo entiendo, es mi caso, o sea, estamos ocupados con mil cosas
y tenemos que ser cuidadosos con nuestras batallas y con las cosas que elegimos para darles nuestra atención, pero si consideramos que algo es importante, pues no hay que soltarlo, porque pues así pasa, ¿no? Y entonces, pues a mí ya me tienen registrado y lo que me sorprendió es que no tuve que renovar mi credencial para votar en esta ocasión, porque lo que me habían dicho primero era, no, pues ¿qué crees? Que como no estás registrado y no validaste tu credencial y no sé qué, la tienes que volver a sacar y tienes que ir a la embajada en Londres, volver a sacarla y no sé qué. Pero esta vez, como les decía hace rato, pues en esa plática de 20 minutos, la señorita que me atendió, pues arregló todo y me dijo que todo estaba bien. Entonces, a partir de ahí, pues ya parece que todo fluyó bien. Y Flor, ¿sabes? En el caso de estos mexicanos que se quedaron bueno, que les dijeron que no podían votar y que siempre sí, ¿el INE en algún momento declaró si a todos les reactivaron su derecho a votar o hubo casos que sí de plano les dijeron a ti no y a ti sí? ¿O cómo estuvo al final para No, ellos? desconozco esta información. Yo intenté a la mayoría de las personas que conocía y a través de redes sociales a motivar a la gente que saliera a votar. Yo no fui la única, muchos más que salían a votar que intentaran hacer el proceso que nos decía el INE, que les diéramos ahora sí, un voto de confianza, ¿no? Que les diéramos un voto de confianza en que iban a corregir el error. Y creo yo que sí fuimos bastantes, al menos de la mayoría de los que yo conocía que estaban en esa situación, hicieron todos los pasos que nos pidieron y a todos los que conozco nos reactivaron, pero la cifra final, la verdad la desconozco. Y bueno, respecto a lo que estabas diciendo, no sé, yo sí entiendo que dices que es responsabilidad de cada quien informarse y sí lo veo, pero por el otro lado también creo que también es parte de las responsabilidades del INE, porque por ejemplo, yo lo veo aquí, yo tengo la nacionalidad española, la saqué mientras vivía allá, y me toca votar también para luego elecciones en España y ahora para las elecciones europeas del Parlamento Europeo. Y yo muchas veces la verdad es que estoy completamente desconectada. Yo estoy más conectada con la realidad política de México, para ser honesta, que luego la de aquí mismo de Europa. Y yo sé que es un error, que tengo que informarme más. Y sin que yo esté al pendiente de nada, me llegan a buscar a mi casa, me mandan correos postales aquí, por ejemplo, de que ya te toca votar y tienes que elegir cómo. O sea, ellos son los que me están buscando a mí, prácticamente. Entonces, sí, yo entiendo que sí es responsabilidad de cada quien, pero también creo que el INE podría hacer un esfuerzo más allá para buscar que los mexicanos, a los que no les llega toda esta información por una u otra razón, intentar hacerles ver, oye, aquí tienes esta obligación y este derecho de votar, recuérdalo. No, no sé, es mi opinión, creo. Fíjense que aquí en mi caso yo no recibí ningún correo electrónico del INE ni nada. Si me enteré fue ahora sí que por suerte, porque pues como estamos en un grupo de WhatsApp de mexicanos de Exeter, precisamente, porque llegué a vivir en Exeter. Entonces ahí hice una amistad con la comunidad mexicana que se encuentra ahí, que saludos si es que están escuchando este podcast. Y gracias a ellos me enteré que teníamos que votar y sí, estás en lo correcto, como desde diciembre, desde noviembre empezaron a mandar cosas así de que te registraras. Eh, yo pues es la primera vez que estoy votando desde el extranjero y gracias a ellos fue que me enteré de cómo se estaba dando este proceso. Yo no sé si en todos los países es exactamente lo mismo, pero a mí no me llegó ningún correo, ningún aviso de parte de nuestro gobierno de que votáramos, que nos registráramos. Me enteré por ellos, me metí a la página y desde ahí seguí el proceso que indica la página del INE para registrarnos, que es poner así rápidamente para los que nos escuchan y no tienen idea de cómo es, pues es poner tu credencial, una foto de tu credencial bueno, es como un escaneo de tu credencial y escaneo de tu firma y un número que viene en la parte, no me acuerdo que si de atrás o de enfrente, ponerlo y ya. Ah, y algunos datos sobre tu familia, creo, sobre el apellido de tu mamá o algo así. Y al poco tiempo te responden por correo electrónico. Y ya después nosotros
pues nos tomó un tiempo meterlo, lo empezamos a hacer por ahí de febrero y en febrero mismo nos mandaron que ya estábamos para votar y Ujú. hasta hace poquito realizamos el voto. Luego también otros casos de otros mexicanos que me estuvieron contando justamente a partir de todo este problema y que de los registros, es que, bueno, hay algunos que les cuesta trabajo, sobre todo los que ya son de una cierta edad, que a lo mejor no están familiarizados con la tecnología y también pues esta forma de cómo registrarse, cómo inscribirse, les cuesta mucho trabajo. Además, hay otros que a lo mejor sí quieren ir a votar, pero están en una situación irregular viviendo ya sea en Estados Unidos o en Europa y existe un miedo de que si ellos dicen yo quiero votar, se presentan y eso pueda como tener problemas migratorios. Y la realidad es Ujú. que no, y yo creo que falta también informar eso, porque independientemente de tu situación o tu estatus migratorio, tú tienes derecho como mexicano de siempre acudir a tus instituciones y ellos no te van a meter en ningún problema, digamos, migratorio en el país donde estés residiendo, aunque no vivas de manera regular, por así decirlo. Y eso también son cosas que faltan de informar, porque hay gente que no va a votar desde el extranjero por miedo a que se descubra su estatus migratorio y tenga algún otro tipo de problemas, cuando no realmente no afecta en nada. Y ese es otro desconocimiento también que yo me encontré que había mucho. Y también que sepan que cuando te encuentras en el extranjero hay dos formas de ejercer tu voto. Una es pedir por correo postal directamente ¿cómo se le dice? Tu solicitud, no. O tus plantillas, ¿no? Para Tus votar. plantillas, sí, gracias. Tus plantillas y ahí ponerlo y enviarlo por correo. Y la otra, que siento yo que es la más novedosa y con la que muchos están, precisamente la gente mayor está como teniendo problemas, es ejercerlo electrónicamente. Nosotros, por ejemplo, pues escogimos electrónicamente para probar. Sí, y la otra que estaba viendo, ahora que estaba revisando estas cosas, es que también puedes ir en persona a votar. Si no te alcanzaste a registrar, en teoría Así son puedes ir tres, a entonces. las estaciones, bueno, bueno, pues a las estaciones de votación. Y hay un montón, lo que estamos viendo es que hay un montón en varias ciudades de Estados Unidos, porque obviamente, pues como lo decíamos, hay muchos mexicanos por allá, pero muy poquitos por este lado, y solamente puedes hacerlo hasta donde yo vi en Madrid y Francia, o sea, en Madrid y París. Sí. Y me extrañó un poco que además eran muy poquitas boletas, eran solo 1,500, si no me equivoco. Disponible, el primero que llega se la gana y si llegaste tarde y no te alcanzó, ni modo, ¿no? Lo cual pues también me parece bastante, Injusto. sí, un poco. Obviamente también no quieres imprimir un montón de boletas que después pueden ser mal usadas, a lo mejor, no sé. Es que ya con la política en México pues hay que especular un poco en muchas cosas, ¿no? Pero sí me sorprendió, o sea, digo, hay muchísimos más mexicanos viviendo en Europa y en otros países que, digo, no sé si siquiera se hayan molestado en hacer esto en otras partes del mundo. En Latinoamérica también debe haber un montón de mexicanos desperdigados por ahí. Y si nos están escuchando, pues también cuéntenos si el INE hizo un esfuerzo por contactarlos, si puso estaciones de votación cerca o accesibles. Bueno, váyanos contando. Pero sí me sorprendió que, bueno, sí lo intentan y entonces a lo mejor esa podría ser una opción para las personas que no están tan familiarizadas con la era digital o que se les pasó el registro o lo que sea. Es una opción, entonces está bien que esté la opción, pero siento que está un poco abandonada también, ¿no? Sí, porque por ejemplo, regresando otra vez al tema de cómo son las votaciones en España cuando vives en el extranjero, porque yo también estoy en ese caso ahora, estoy viviendo en Luxemburgo y viví las elecciones de España el año pasado. Aquí en todos los consulados hay para que vayas a votar de manera presencial en todos. Entonces, no importa, no, o sea, no importa cuántos mexicanos haya, que sea perdón, españoles, que sea una comunidad grande o una comunidad pequeña, se aseguran que en todos los consulados de España haya opción de que la gente pueda ir a votar. Entonces, y esa parte sí son el tipo de esfuerzos que yo considero que aún le hacen falta al INE para ir incluyéndonos más.
Sí, totalmente. Eso posiblemente sospecho yo que a lo mejor es una garantía gracias a la Unión Europea, ¿no? Volviendo a ese tema, también aquí en Inglaterra, no sé si a ti te has pasado, ¿sabes? Pero a mí me llegan también, como dice Flor, invitaciones a votar por correo. En el correo postal llegan las invitaciones, pero además lo que hacen acá es que dicen, es tu obligación decirnos si eres elegible a votar o ¿O no. no? Y si no Sí, sí, eres sí, claro. elegible, digo, perdón, y si no nos respondes, hasta te podemos multar, ¿no? Entonces, sí es como, caray, ¿no? O sea, sí tienes que hacerle caso a estos cuates, ¿no? Y entonces, a veces es una batalla, o sea, también la última vez me costó mucho trabajo lograr encontrar en la página del council de Coventry, la parte en la página donde yo tenía que decirles y no sé qué, nunca la encontré como antes. Antes era muy fácil, le decía, tiene una parte en gobierno que dice, regístrate para votar, y entonces vas poniendo tus datos, y en cuanto pones que no tienes pasaporte de Reino Unido, pues ya te excluyen, o si no tienes nacionalidad de la Commonwealth, pues también te excluyen, y bueno, que puedes votar para ciertas cosas, no todas, es diferente, pero te dice, pues no, no puedes votar y ya, pero no te da esa opción para registrarte como no votante. Y antes era más fácil, ahora me costó más trabajo, pero igual te dicen, tienes que hacerlo porque es pues como pues tu obligación, ¿no? Entonces, y además Sí. es por la casa también, ¿no? O sea, también les dices, te dicen, bueno, tú no te puedes registrar o sí te puedes registrar, lo que sea, ¿cuántas más personas en tu casa se tienen que registrar, ¿no? También nos tienes que decir eso, ¿no? A mí también me tocó que me llegaran correo, pero no nada más correo, también me llegó a pasar que una persona del council, o no sé cómo se le diga, llegó personalmente a la casa y me hizo una encuesta y me preguntó si yo podía votar, si yo era elegible. Yo le dije, pues creo que no, porque tengo este estatus, y le expliqué y me dijo, no, sí, tienes razón, no, tú no puedes, pero bueno, ya que puedes mandarlo, pero aquí yo también ya le pongo y ya no es necesario. Entonces, sí, definitivamente el INE puede hacer un esfuerzo mucho mayor, obviamente, por contactar a los casos especiales. Digo, estamos hablando de lo que es votar como mexicanos del extranjero, Sí. pero digo, también debe haber unas dificultades importantes para votar desde México, seguramente en comunidades aisladas, Sí. en, no sé, o sea, la verdad es que desconozco totalmente cómo es la situación, pero eh, si a nosotros se nos hace complicado, por ejemplo, yo no podría ir en estos momentos a París a ir a pelearme por una de estas 1,500 boletas que tienen ahí, pues me imagino que una cosa también muy complicada sería para alguien que vive en la sierra, en una comunidad un poquito aislada, tener que ir a su cabeza municipal o a donde sea que le pongan la boleta para poder ir a votar, que estén informados, o sea, ahí, o sea, nosotros gracias a que tenemos esta conectividad digital a través del correos y que somos un poco activos en redes y sabemos un poco de estas cosas y preguntamos y tenemos contactos y demás, pues nos enteramos, pero ¿qué pasa con toda esta gente? No lo sé, o sea, seguramente mientras más aislados, pues más difícil, seguramente. No sé si. Pero bueno, también otra cosa a considerar es que los partidos hacen un esfuerzo inmenso en repartir su publicidad a los rincones más, hasta donde Coca-Cola llega, ¿no? O sea, se van atrás del camión de Coca-Cola repartiendo publicidad, yo creo, porque, bueno, eso es otro tema, ¿no? Un desperdicio, yo creo, en muchos sentidos, la propaganda de los partidos. Entonces, no lo sé, no sé si ustedes sepan algo o si no, pues nuestros oyentes, si alguien nos quiere ilustrar en esa parte de las partes remotas de nuestro propio país, cómo sucede la situación allá, ¿no? Bueno, vamos a tener que hacer una pequeña pausa aquí, pero quédense para la segunda parte de este episodio, de este archivo, porque los vamos a escuchar a ustedes, nuestros queridos oyentes, para saber cómo les ha ido votando desde el extranjero. Y por supuesto, vamos a continuar platicando sobre muchas cosas con Flor acerca del proceso de votación desde el extranjero y de algunas cosas que han pasado bastante controversiales. Así es que nos vemos en el siguiente archivo. Viajando por el mundo, descubriendo nuevas tierras.